Ok, entonces nos quedamos en la pregunta de si tenemos operaciones con partes relacionadas. De igual forma, esta es una sección única en el caso de que nosotros sí trabajemos con partes relacionadas, vamos a tener que escoger y darle el sí. Y en el caso de que no tengamos ninguna operación con partes relacionadas, vamos a darle no. Ya vamos a ir viendo qué es lo que contiene esta sección en el caso de que nosotros pongamos que sí. Para el periodo seleccionado, ¿es beneficiario de alguna rebaja o reducción del impuesto a la renta? Aquí viene lo que les había, va a empatarse con lo que les había enseñado ya Andrés, que tenemos tipo de reducciones del impuesto a la renta en función de ciertas condiciones legales que nosotros deberíamos cumplir. Entonces, si yo el día de ayer estuve atento a la capacitación y vi que yo accedo a una de este tipo de reducciones de la tarifa del impuesto a la renta, voy a tener que poner sí para que en mi declaración pueda yo hacerme uso de este beneficio. La otra pregunta es, ¿para el periodo fiscal seleccionado constituye una sociedad exportadora habitual? De acuerdo al artículo enumerado a continuación del artículo 7 del reglamento del régimen tributario interno. ¿Para qué? También para tener la opción del beneficio de reducción del impuesto a la renta. Para el ejercicio fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al régimen simplificado RIMPE. Aquí es lo que les decía, que independientemente de la sociedad que seamos, del tipo de sociedad que seamos, podemos estar dentro del régimen RIMPE. Si yo soy régimen general, le pongo no. Y si yo soy régimen RIMPE, voy a tenerle que poner sí para que en el tema de mi conciliación, obviamente pueda aplicar el impuesto a la renta en función de la tabla directamente para el régimen RIMPE. Es un empleador que cumple con las condiciones previstas en la Ley de Alivio Financiero para el uso del crédito tributario por aportes patronales a la seguridad social. Esta es otra de las opciones que tenemos y que revisaron igual el día de ayer con Andrés, en donde hicieron un ejemplo práctico de cómo yo puedo acceder a este beneficio de la reducción por el tema del impuesto del aporte patronal. Ok. Listo, entonces ya una vez que nosotros hicimos nuestro perfilamiento, vamos a visualizar que tenemos varias secciones dentro de nuestro impuesto a la renta, que seguramente muchos de ustedes ya los vieron. Sin embargo, a veces no nos detenemos como que a visualizar más tranquilamente todo lo que tiene, ¿no? En este caso yo he puesto dentro de mi perfilamiento para tomar las capturas de pantalla que van a visualizar, que tengo el beneficio a todo. Entonces, una de las primeras secciones, como yo les decía, es de las operaciones con partes relacionadas. La segunda sección, como ustedes pueden visualizar, tenemos el estado de situación financiera. La tercera, que es el estado de resultados integral. Y la cuarta, que es la conciliación tributaria, que es básicamente en la que nosotros nos vamos a enfocar, la conciliación tributaria. Hay personas que están ingresando. Ok. Listo, vamos entonces a nuestra primera sección, que nos indica que si tenemos o no partes relacionadas. En el caso de que nosotros pongamos que sí tenemos partes relacionadas, podemos visualizar que aquí nos indica, ya nos genera dentro del formulario, cuáles son las operaciones que tenemos. Las operaciones pueden ser operaciones de activo. No, un momento, por favor. Ok, puede ser operaciones del activo, operaciones del pasivo, operaciones de ingreso, operaciones de egreso y operaciones netamente enfocadas a regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares. Como ustedes pueden ver, las mismas secciones tengo yo para diferenciar operaciones con partes relacionadas en paraísos fiscales, con jurisdicciones de menor imposición y regímenes fiscales, o con partes relacionadas en otras jurisdicciones o regímenes del exterior. Entonces vamos a visualizar un poquito a qué se refiere. ¿Cuáles son las operaciones que yo debería reportar en el caso de que tenga partes relacionadas? Las operaciones son realizadas durante el ejercicio fiscal por la sociedad con sus partes relacionadas, que estas pueden ser personas naturales, sociedades, residentes o no en el Ecuador, domiciliadas en el exterior, con afectación a cuentas netamente del activo, del pasivo, de ingresos, de gastos
y que participen de forma directa o de forma indirecta con la dirección, la administración, el control, capital de otra o de un tercero, sea esta persona natural o sociedad, domiciliada o no en el Ecuador. Ok, esto lo podemos encontrar y visualizar de acuerdo a la NAC, la 15.004.55. Ok, entonces si yo tengo operaciones relacionadas tengo operaciones relacionadas, tengo que registrar la información. Ahora tenemos que hacernos una pregunta adicional si es que aparte yo trabajo con partes relacionadas. Tengo la obligación de presentar el anexo de operaciones relacionadas quienes dentro del mismo periodo fiscal, en este caso 2024, hayan efectuado operaciones con partes relacionadas en un monto superior a los 3 millones de dólares. Es decir, que si yo tengo operaciones relacionadas, aparte de declarar en el tema del impuesto a la renta, tengo que estar pendiente que tengo que hacer el anexo de operaciones relacionadas si supero los 3 millones de dólares. Y adicional, ahora si yo supero los 10 millones de dólares, tengo que hacer el informe integral de precios de transferencia. Un momento, por favor, hay personas que igual están ingresando. Un minuto, por favor, para cerrar esto. Listo. Continuemos. Ahora, de forma general, eso es lo que tendría que ir en la sección número 1, si es que tenemos o no partes relacionadas. Ahora vamos a ver la sección 2, igual de forma general, que tenemos lo que sería nuestro estado de situación financiera. Dentro de los activos tenemos lo que sería el activo corriente, el activo no corriente, y hay una parte que nosotros tenemos que visualizar que son netamente casilleros informativos. Es decir, no van a tener cálculo directo para el total del activo corriente o del activo no corriente. De igual forma, podemos ver aquí que tenemos lo mismo dentro de nuestros pasivos. Clasificado corriente, no corriente, y tenemos la última parte que se me movió acá, de lo que serían los casilleros de igual forma informativos. Y dentro del patrimonio, acá tengo en cambio mi patrimonio, el tema de las reservas, los resultados acumulados, otros resultados integrales, los del ORI, y cuáles serían los casilleros que son netamente informativos. En la sección número 3 tenemos nuestro estado de situación integral, que dentro de nuestro estado de situación integral nosotros podemos visualizar aquí que tenemos los ingresos, netamente dentro del casillero 6001 al 6136. Y los casilleros que podemos visualizar en la parte externa de igual forma son netamente informativos. Dentro de estos hay uno de los casilleros que son importantes para tener en consideración para el cálculo de nuestro impuesto a la renta. Si yo no registro este casillero, vamos a ver que tenemos una dificultad al momento de verificar el impuesto a la renta causado. Este casillero que tenemos que considerar, pese a que sea informativo, sí va a tener un enlace en la conciliación. Y podemos visualizar aquí al final que es el ingreso bruto total según contabilidad, el casillero 6152. Y en el tema de costos y gastos, de igual forma, los casilleros que son netamente, que realizan el cálculo para obtener el total de costos, el total de gastos o de costos y gastos, son los casilleros del 7001 al 7315. De igual forma, en la parte de acá podemos ver que necesitamos los casilleros que son los informativos. Y aquí nos indica ciertos casilleros que realmente aquí podemos identificar en el caso de que yo tenga ingresos, pero que son correspondientes al reembolso, egresos que son correspondientes al reembolso, y que aquí hace el empate el tema del servicio de rentas internas cuando hace cruce de información. Hay personas que están... Ya, ok. Vamos a revisar la siguiente sección, ahora sí la que nos interesa a nosotros, que es el tema de la conciliación tributaria.
Entiendo que nosotros ya tenemos nuestro estado de situación financiera, nuestro estado de resultado integral y solemos hacer la conciliación tributaria en un Excel aparte, en donde vamos viendo cuáles van a ser mis ingresos exentos, mis gastos no deducibles, en el caso de que tengamos, identificarlos cuáles son. Entonces nosotros partimos ya, una vez que llenamos las tres iniciales secciones, se genera automáticamente la utilidad que yo genero o la pérdida que yo genero del ejercicio. Como les indicaba, esta va a ser una pérdida o una utilidad contable. Ahora, nosotros podemos visualizar acá que tenemos varias secciones adicionales en donde voy ya a conciliar mi información. Empezamos con el cálculo de la base para participación de los trabajadores. Entonces, todos sabemos que la participación trabajadores corresponde al 15% del total de los ingresos, perdón, del total de la utilidad tributaria, de utilidad contable en el caso de que tengamos, pero tenemos una parte en donde también podemos conciliar el tema de los ingresos. Perdón un ratito. Tengo algo que me está molestando aquí. Ya. Podemos visualizar que aquí tenemos una parte en donde conciliamos la parte de los ingresos y me dice que puedo yo aquí generar o reversar el tema de los ingresos por medición de activos biológicos al valor razonable menos los costos de venta. Y también tenemos las pérdidas, costos y gastos por mediciones de los activos biológicos a valor razonable menos los costos de venta y me genera una nueva base de participación trabajadores. ¿Qué nos indica aquí? Que va a restar de la base de la participación trabajadores cualquier ganancia que yo tenga por alguna medición de activos biológicos a su valor razonable menos los costos de venta. Estos van a sumar dicha base y las pérdidas y los costos por mediciones de los activos biológicos a valor razonable de su venta. Es decir, entonces esta es la única parte en donde yo tendría que conciliar previo a hacer el cálculo del 15% de participación trabajadores. Si yo no tengo ninguna medición de ingresos por activos biológicos o pérdida por medición de los activos biológicos, no tendría que ingresar nada, ni tanto en generación como en reverso. Por ende, mi base de cálculo va a ser la misma utilidad que visualizamos en el casillero anterior, que en este caso sería el 801. Ok, podemos revisar aquí cómo vamos nosotros a empezar a hacer el ajuste en nuestra conciliación tributaria. Podemos ver acá diferencias permanentes y las diferencias temporarias, que no se visualizan acá. Déjenme ver en dónde están las diferencias temporarias. A ver, denme un momento, por favor, porque no le encuentro aquí lo que les quería explicar. Por favor, les pido que me den un minuto. Ya, ok. Listo.
Vamos a empezar con el tema de las diferencias permanentes mismo, porque esto lo vamos a visualizar el tema de las diferencias temporarias más abajo. Entonces, dentro de las diferencias permanentes, nosotros tenemos, lo primero, el cálculo del 15% de participación trabajadores en función de la base que ya generamos anteriormente. ¿Ok? Entonces podemos ver que tenemos el casillero para el 15% de participación trabajadores. Este casillero es automático y se va a tomar en función de la base que podríamos visualizar en el casillero 098. Tenemos ahora los dividendos exentos y los efectos por el método de participación del valor patrimonial. Vamos a ver aquí las razones por las que serían dividendos exentos, ¿no? Tenemos varias razones. De hecho, si ustedes ingresan dentro del formulario y yo quiero ingresar algún valor que como sociedad recibí seguramente de otra sociedad, sin embargo, yo lo registré dentro de mi contabilidad como ingreso y al momento de conciliar yo puedo verificar si es que esta es un dividendo exento. Entonces, las razones por las que sería exento y de hecho por las que yo tendría que elegir va a ser en función de la normativa, ¿no? La primera puede ser de acuerdo al artículo 9, el numeral 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Dividendos distribuidos por sociedades, sean estas nacionales o extranjeras residentes, a favor de otras sociedades que sean nacionales, es decir, entre sociedades del Ecuador. Dividendos en acciones que se distribuyan a consecuencia de la aplicación de reinversión de utilidades en los términos definidos en la LORTI. Eso se encuentra en el mismo artículo 9, numeral 1. Puede ser ingresos por dividendos de las sociedades que se constituyen en el Ecuador, pero son netamente para el desarrollo de proyectos en la asociación, tanto público o privado, y que éstas paguen a sus socios y que dentro de sus socios sea otra sociedad. Dividendos exonerados en virtud de convenios que sean internacionales, los dos en función de la Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo 9. Ganancias por efectos de la aplicación del método de participación, es decir, a través del valor del BPP. Esto en función de lo que nos indica la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 2 y el artículo 8. Es decir, si yo soy partícipe, socio o accionista de una compañía, yo voy a tener de pronto un ingreso, una ganancia por el efecto de, no por tema de dividendos, pero sí por el tema de que estas mismas utilidades se van quedando dentro de la compañía y obviamente mi valor patrimonial va a ir creciendo. O los ingresos por rendimientos de dividendos que generan las acciones o participaciones de accionistas a los usuarios, sean usuarios operadores o solo operadores de las zonas francas. Esto se encuentra en el COPSI en el artículo 50.6. Entonces, dependiendo de esto, yo voy a hacer uso de este casillero. Y si yo como compañía tengo dividendos que recibí de otra compañía y me acopla los casilleros que me indica acá, entonces este sería conciliado a través de este casillero, el casillero 804. Ahora tenemos el tema de las otras rentas exentas. Ok, ¿cuáles son las otras rentas exentas? Realmente es muy largo todas las opciones que nosotros tenemos. Sin embargo, como ustedes han podido visualizar en el formulario 101, ya tenemos exactamente la normativa a la que yo me debería acoger en el caso de que yo acceda al tema de conciliar mis rentas. No todas son grabadas, sino hay algunas que pueden ser exentas. Teniendo en consideración que dentro de la sección del mismo formulario, cuando yo ingreso, me parece que es en la sección número 4 del estado de resultados, ahí mismo ya me indica cuánto de mis ingresos que yo tengo son grabados y cuántos de los ingresos que yo tengo son exentos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis respecto al tema de los ingresos exentos. Uno que habían ya revisado con Edwin es el tema de venta de bienes ocasionales, ¿no? Entonces, bueno, esto va enlazado mucho al ingreso que yo tengo, al ingreso
exento, pero también constituye un gasto exento. Entonces vamos a aprovechar para revisar las dos cosas. En este caso tenemos que la empresa El Floral tiene identificado en su contabilidad gastos atados a ingresos que son exentos, en este caso por $3.800. Esta es la venta de un único bien, que sería el ingreso de 2.500.000. Tenemos dividendos por acciones, en el caso de lo que ya vimos, y está justo enlazado al artículo 9.1, que nos decía el artículo 9.1, dividendos distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras a favor de otras sociedades nacionales. Entonces, yo tengo ingresos grabados, los 2.500.000. Tengo el tema de los dividendos por acciones, que también se constituyen en ingresos dentro de mi contabilidad. Sin embargo, estos son ingresos exentos de 50.000. La utilidad que tengo yo por la venta del terreno es de 240.000. La utilidad por venta de terreno, ¿ok? Tenemos un total de $2.790.000 que yo voy a declarar en mi sección 4, el estado de pérdidas y ganancias. Ahora, ¿cómo concilio? ¿Cómo yo hago mi conciliación tributaria? Yo tengo dividendos por acciones de 50.000, la utilidad en la venta del terreno, ya identificamos que son los 240.000, pero yo tengo, respecto a estos ingresos que van a ser exentos, en mi notaría los $3.800. ¿Ok? Como yo sí puedo identificar en mi contabilidad que los gastos que corresponden a los ingresos exentos son los 380.000, yo voy a generar aquí una base imponible que esta me va a permitir revertir el tema del 15% de participación trabajadores. ¿En qué me estoy basando esto? Aquí. Tenemos gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto del impuesto a la renta, es decir, el casillero 808. A través de este se basa la fórmula, porque yo ya puse inicialmente el tema del 15% de participación trabajadores arriba. Aquí, cuando sacamos la base, el casillero 804. Entonces yo ya voy a identificar acá primero en mis otras rentas exentas, voy a identificar en cuál de los casilleros ingresa de acuerdo a la ley y al reglamento, voy a poner cuáles son mis ingresos exentos, pero también puedo identificar mis gastos relacionados con esos ingresos exentos. Entonces aquí Edwin ya les había comentado al respecto de que por eso se vienen las autoglosas por discriminación de gastos. En el caso inicial nosotros identificamos los gastos que incurren a esos ingresos exentos, pero pongamos el caso de que nos olvidamos y solo dejamos el ingreso exento y no identifiqué mis gastos que corresponden a ese ingreso exento. Como viene el tema de la autoglosa, aquí nos indica que es a través de una fórmula. Si yo puedo identificar, perfecto, como yo acá identifiqué que era por el tema de la notaría, los 3.800. Pero si yo no puedo identificar, lo que va a hacer el Servicio de Rentas Internas es el indicarme a través de una fórmula cuántos deberían ser mis gastos correspondientes a esos ingresos. ¿Cuál es esta fórmula? El ingreso exento, que en este caso son los 240.000, que fue la utilidad por la venta del terreno, sobre el total de ingresos. ¿Cuánto tengo yo del total de ingresos? Ya habíamos visualizado acá con los ingresos dividendos por acciones, son los $2.790. Entonces, a través de esto nosotros generamos multiplicado por el total de costos y gastos que tenemos en nuestra sección 4, vamos a generar un índice que en este caso es del 0.09 y este lo vamos a multiplicar por los costos y gastos, es decir, mis gastos no deducibles determinados de acuerdo a la fórmula son de $167.741. Entonces, ¿qué es preferible tener en cuenta? Que si yo dentro de mi casillero, regresemos acá, si yo voy a poner valor en el casillero 805 que corresponde a otras rentas exentas o ingresos que no son objeto del impuesto a la renta, que no están relacionadas a las actividades de la renta única, que ya vamos a ver cuáles son esas, tendría también que tener un gasto incurrido para generar ingresos exentos. Si yo solo pongo en el casillero 805 y me olvido del casillero 808, lo que va a hacer el SRI es esta autoglosa. Es decir, me va a generar este gasto y a través de este gasto va nuevamente a volver a conciliar y me va a sacar el valor que debería de haber cancelado por el tema del impuesto a la renta.
Entonces aquí podemos ver cuál es el gasto no deducible de participación trabajadores con la renta exenta y el gasto no deducible por participación trabajadora por dividendos exentos. Porque acuérdense que dentro del ejemplo que habíamos revisado tendríamos el ingreso por dividendos de acciones y que también está sustentado que sería un ingreso exento. Ok, entonces Edwin igual les había indicado en qué parte del impuesto a la renta deberíamos ponerlo, pero acá también ya lo estamos visualizando. Listo, entonces ya verificamos cuáles son la participación trabajadores, los dividendos exentos, cuáles serían las opciones, las otras rentas exentas. Vamos a ver cuáles serían los gastos no deducibles locales o los no deducibles del exterior. Entonces, yo tengo los no deducibles locales en el casillero 806. Si ustedes pueden ver, o cuando ya lo estén haciendo, que espero que ya estén avanzando con el tema de su declaración de impuesto a la renta, no le genera más opciones para que usted pueda identificar, a ver, cómo son los ingresos, ¿no? A ver, en los ingresos, identifíqueme en base a qué normativa me está diciendo que son ingresos exentos o no objeto del impuesto a la renta. En el tema de los gastos no deducibles, no. Sin embargo, en la sección 4, que nosotros ya vimos que es básicamente pasar nuestro estado de resultados, en donde tenemos costos y gastos, podemos visualizar que ya me identifica en una columna de este casillero, de este concepto, cuáles son costos, cuáles son gastos y cuál es el valor no deducible. Puede ser esta tanto del costo o puede ser del gasto. Denme un momento, por favor, que tengo que añadir a más personas. Ok. Listo. Entonces nosotros tenemos ya, tendríamos allá, aquí que identificar cuál es el valor no deducible. Si yo pongo aquí cuál es el valor no deducible, veamos justo por lo que saqué acá, el tema del gasto de las amortizaciones, eh, los derechos de uso por activos arrendados u otras amortizaciones, en donde yo identifico bajo la ley que no son deducibles, estos casilleros son los que se van a sumar automáticamente. Sin embargo, yo tengo que digitalizar en el casillero 806 y 807 cuál sería mi gasto no deducible. La suma de estos dos casilleros deberían ser la suma de estos casilleros que yo voy poniendo de forma individual. En el caso de que no sean el valor exacto, lo que va a pasar es que les va a salir un error al momento de hacer el envío de la declaración. Listo. Otra de las cosas, como nosotros podemos ver, tenemos el casillero 806 y 807, que en el uno nos indica los gastos no deducibles que sean locales y los que sean del exterior. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, veamos aquí en el tema de la pérdida de activos fijos, si ustedes pueden visualizar, nos indica que son partes relacionadas o partes no relacionadas. Y aquí hay un detalle, porque nos pide todavía una descripción más. ¿Son locales o son del exterior? Y así vamos a visualizar en varios de los gastos. Entonces acá he tomado igual una captura en donde me dice, este gasto, por ejemplo, aquí está otros gastos que son de instalación, organización y similares. Estos gastos son con relacionadas locales, con no relacionadas locales, o con relacionadas del exterior, o con no relacionadas del exterior. Entonces, me dan 4 opciones, que yo de estas 4 opciones tengo que visualizar exactamente cuál es la que tengo que incluir. Y si una vez yo escojo que son relacionadas locales, obviamente, y pongo que es gasto no deducible, voy a tener que poner en el casillero 806. En el caso de que yo me equivoque, igual va a haber una distorsión de información, porque al momento de subir la declaración le va a salir el error de que no le está cuadrando ese casillero. Listo, entonces ya hemos visto también el tema de los gastos no deducibles, el tema de los gastos incurridos para generar los ingresos exentos, que ya vimos con los ingresos exentos, que cada ingreso tiene que estar enlazado con su gasto. Y esto está de acuerdo al artículo 47 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario, en donde me dice que si un ingreso ya lo estoy determinando como exento, los gastos y costos tampoco van a ser, en este caso, deducibles. Pero bueno, eso ya vimos también con el ejemplo. Tenemos acá ahora cuáles son las deducciones adicionales. De igual forma, hay muchas opciones que nosotros tenemos ya a través de la ley de fortalecimiento de actividades turísticas,
a través de la Ley de Régimen Tributario Interno, que si podemos ver acá, la normativa dentro del formulario ya se encuentra actualizada. ¿Cuáles eran estas deducciones adicionales? Vamos a visualizar acá de forma rapidita, que es lo que ya vieron también con Andrés Manjarres. El beneficio tributario que nosotros podemos tener como deducción adicional por la contratación de personal con discapacidad, la contratación con mujeres, que esto es de acuerdo a la ley Violeta, la contratación de jóvenes de 18 a 29 años, la contratación de jóvenes graduados o egresados en universidades públicas, en institutos técnicos o bachilleres de colegios fiscales, municipales o fiscomisionales, la contratación de ex privados de libertad, la contratación en el sector de construcción y agrícola, contratación de personas que paguen pensiones alimenticias. Si yo tengo este beneficio tributario a través de la revisión de nómina y a través del ejemplo que ya les dio Andrés, en donde ustedes identificaban exactamente qué deducción puedo acogerme, y de hecho, si yo tengo la opción de acogerme a dos deducciones, cuál sería la que más me conviene o la que más me genera beneficio, siempre y cuando yo tenga el respaldo de cómo hice el cálculo en el caso de que la administración tributaria lo requiera. ¿Dónde es que lo voy a registrar? Lo vamos a registrar acá, en el casillero 800. eh, no, deben un ratito acá arriba. Deducciones adicionales, que sería en el casillero 810, que como ustedes pueden ver, cada vez que me pide un detalle es porque yo tengo que identificar en función de qué normativa me estoy haciendo uso de esta deducción. Entonces yo tengo que escoger acá la deducción, indicar en base a qué normativa es la que yo estoy haciéndome uso de esta deducción y poner el valor que nosotros ya determinamos como base imponible a deducirme por deducción adicional. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo identificada la base imponible, selecciono la normativa, ingresamos a gastos incurridos. Vamos a ver acá, ya tenemos las deducciones adicionales. Tenemos otra opción que es, debe ser porque está, un ratito, están ingresando más personas. Belén, ahí sí, para que me ayude con el host, ya le puedo ayudar con lo que me decía para hacerles ingresar. Sí, por favor, porque me está distrayendo esto. Ah, Kevin Villasís. Sí, Belén. Ok. Y ahí sí puede compartir, Belén. Ya, listo. Gracias, Kevin. Listo, ok. Tenemos como siguiente casillero entonces el 811, el que nos indica que si tenemos ajustes por precios de transferencia, en donde también tengo que tomar en consideración para la conciliación tributaria. ¿En donde visualizamos esto? En el caso de que, como ya visualizamos, si nosotros tenemos que hacer el informe por ajustes de precios de transferencia o solamente el anexo de precios de transferencia y genera un ajuste, es aquí en donde tengo ya la oportunidad de ingresar esa conciliación. Ajuste es para fines fiscales nada más, aplicando la información financiera de conformidad con las técnicas previstas en los análisis que tenemos dentro del ajuste de precio de transferencia. Listo, entonces ahora ya pasamos a los ingresos dentro de la conciliación tributaria que nos dice ingresos, costos y gastos correspondientes al impuesto a la renta único. ¿Cuáles son los impuestos a la renta único? Son las actividades. Como ustedes pueden visualizar acá, nos indica que sean actividades bananeras, actividades agropecuarias,
actividades de enajenación de derechos representativos de capital, operadores o de pronósticos deportivos o beneficiarios de premios obtenidos por pronósticos deportivos. Y tenemos la última opción acá abajo que nos habla del tema del RIMPE. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Yo de igual forma ingreso en el caso de que yo tenga alguna de esta actividad para que no se visualice o no se genere el total del impuesto a la renta causado como que fuera régimen general, vamos a tener que identificar a qué actividades a la que pertenezco. Y en este caso, como estamos viendo la conciliación para las personas que sean de régimen general o que sean de régimen RIMPE, es esta la oportunidad que yo tengo para ingresar los ingresos que corresponden al régimen RIMPE. ¿Por qué razón? Porque en función de esto igual se va a hacer el cálculo del total del impuesto a la renta causado. Si yo me olvido y no pongo ni los ingresos ni los costos que corresponden a este régimen, lo que vamos a visualizar cuando veamos el impuesto a la renta es que le está generando como que fuera un régimen general. Sin embargo, cuando usted envíe la declaración, pongamos que se olvidó, pero usted sí identificó en las preguntas de perfil y puso, a ver, yo sí pertenezco al régimen RIMPE, pero se olvidó de llenar este casillero en el tema de la conciliación tributaria. Le va a salir observación de que si usted me está poniendo que sí, no me está poniendo un valor en el tema del impuesto que se está causando por esta actividad, perdón, por este régimen. Ok, entonces como podemos visualizar, tenemos que ingresar aquí tanto los ingresos como los costos, aunque sabemos que el tema del cálculo del impuesto va a basarse solamente en los ingresos. Listo, entonces estas son básicamente todas las diferencias que nosotros vamos a tener que conciliar y que son permanentes. Es decir, a la actualidad o al momento en la que yo estoy haciendo mi conciliación, visualizo que no voy a tener efectos futuros en los cuales me vaya a tener que hacerme uso de algún tema de impuestos diferidos. Ahora sí, vamos a ver el tema de la generación o reversión por diferencias temporarias. Entonces, para eso es importante aclarar esto. Cuando en el futuro, ¿cuándo voy a utilizar esta sección de generación o reversión por diferencias temporales? Cuando en el futuro se recupere algún activo o se liquide algún pasivo que conocemos de antemano y con certeza que gozaremos de deducciones fiscales adicionales y que puede medir con fiabilidad su monto. Por ejemplo, hacemos el tema de los gastos por depreciación o por amortización adicionales a un activo para la implementación de mecanismos de producción que han cumplido con lo que dice la ley y son para mejorar. Estas deducciones fiscales futuras no deberán ser consideradas como una diferencia permanente, porque en la actualidad yo sé que a futuro voy a hacerme alguna deducción adicional. De acuerdo con la técnica contable, la base fiscal del activo será mayor a su valor en libros, por lo cual se generará una diferencia temporaria que será deducible, debiéndose registrar en el respectivo activo por impuesto diferido. Y se deberá utilizar esta sección que estamos viendo aquí, la generación o la reversión por diferencias temporales, es decir, impuestos diferidos. De igual forma, aquí podemos visualizar que si yo identifico que no es una diferencia permanente, es una diferencia temporaria, y disculpas, estoy un poco mal con la garganta, voy aquí a identificar exactamente a cuáles de estas pertenece. Entre estas tenemos el valor neto realizable por inventario, en el caso del desahucio y las pensiones jubilares, los costos estimados por desmantelamiento, el deterioro de propiedad, planta y equipo, las provisiones, diferentes provisiones, sean por cuentas incobrables, desahucio, diferencias entre los cánones de arrendamiento pactado, deterioro por los activos financieros, que sean incobrables, por diferencias entre depreciación de la propiedad, planta y equipo. En el tema de construcción, ingresos provenientes de contratos del exterior o pérdidas que vienen por contratos de construcción, las mediciones de los activos corrientes mantenidos para la venta o por mediciones de activos biológicos razonables menos su costo de venta. Entonces aquí podemos visualizar que nuevamente nos incluyen el tema de los activos biológicos para el costo de venta.
Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que visualizamos inicialmente de los activos biológicos era netamente para el cálculo del 15% de participación trabajadores. Ahora sí es un tema del cálculo del impuesto a la renta causada. Y el tema de las amortizaciones por pérdidas tributarias de años anteriores, o más o menos por otras diferencias temporarias permitidas en la normativa tributaria, es decir, alguna que no esté acá. De hecho, el ejemplo que yo les di por el tema de la depreciación o amortización de activos que sabemos que van a ser para mejorar, de acuerdo al reglamento de régimen tributario interno, esta diferencia temporaria debería ir más o menos por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa contable, es decir, el casillero 834 y el 835. Vamos a visualizar un ejemplo práctico y rápido realmente del tema de las amortizaciones de pérdida, que sé que eso es lo que no pudieron visualizar el día de ayer. Ok, las amortizaciones por pérdidas tributarias. Aquí tenemos las diferencias entre pérdida contable y pérdida fiscal. ¿Cuál es la pérdida contable? Esta viene del resultado contable bajo NIF, entre los ingresos, los costos y los gastos. ¿Y cuál es la pérdida fiscal o tributaria? Viene del producto de los ajustes fiscales realizados a través de la conciliación tributaria. Viene en función de lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Conciliamos y si ya una vez que hagamos nuestra conciliación tenemos la pérdida tributaria, esta sería la que vamos a utilizar para el tema de las amortizaciones de pérdidas. ¿Cuál es la base legal para esto? En la Ley de Régimen Tributario, el artículo 10, el numeral 8, el artículo 11 de la misma ley, y en el Reglamento de Régimen Tributario Interno, el artículo 28, numeral 8. Ok, sí, justo están ahorita haciendo, si no estoy mal, preguntas por este tema, entonces vamos nomás a terminar de hacer el ejercicio, ¿ok? También otra de la base de la normativa es la NIC 12, que habla sobre los impuestos a las ganancias y las diferencias temporarias que serían no deducibles, perdón. Ok, dejemos de ver realmente el tema de normativa y vamos mejor a la práctica, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos los años 2019, 2020, 2021, 22, 23 y 24. En el 2019 podemos visualizar que nosotros tenemos una pérdida tributaria. Entonces, por eso era importante determinar el término, cuando tenía una pérdida contable y cuando tenía una pérdida tributaria. Mi pérdida tributaria en el año 2019 fue de $425,000. En el 2020 yo generé una utilidad tributaria antes de la amortización de la pérdida tributaria. Esto es otra de las condiciones importantes que necesitamos visualizar cuando yo vaya a hacer la amortización por este tema de las pérdidas. En el 2021 yo tengo igual nuevamente una pérdida tributaria. En el 22, 23 y 24 yo ya tengo una utilidad tributaria antes de la amortización de la pérdida tributaria. Ok, ¿cuáles son las reglas? Visualizamos primero esto. ¿Cuáles son las reglas que nosotros debemos cumplir para hacernos uso del tema de la amortización por pérdidas tributarias? Primero, debemos determinar correctamente la pérdida tributaria y registrarla en el impuesto diferido. Segundo, debemos determinar correctamente la utilidad tributaria al momento de compensar las pérdidas. Tercero, debo compensar la pérdida tributaria hasta en 5 periodos siguientes. Puedo utilizarme hasta 5 periodos siguientes. 4. No se debe exceder el 25% de las utilidades tributarias obtenidas en cada periodo. ¿Ok? Entonces tenemos 4 condiciones. Primero, determinar la pérdida tributaria la pérdida tributaria. Ya tenemos que la pérdida tributaria que yo tengo en el 2019 es de 425. Segundo, me dice determinar correctamente la utilidad tributaria al momento de compensar las pérdidas. Entonces acá tenemos una utilidad tributaria antes de la amortización que yo voy a hacer uso. Entonces, para el caso del año 2020, que yo generé una utilidad de 138,000, quiere decir que yo me podría deducir la amortización el 25% de esa utilidad, es decir, 34,500. Este sería mi periodo número 1. Sería el 2020, sería el periodo número 1, el 2021 el periodo número 2,
el 2022 el periodo número 3, el 2023 el periodo número 4 y el 2024 sería el periodo número 5. ¿Ok? Entonces voy a cumplir la última de las condiciones, que puedo hacerme uso durante 5 periodos siguientes. Ahora, acá también identifico que en el año 2021 también tuve una pérdida tributaria. Esta, ¿cuándo me puedo hacer uso? Que sería el primer año en el 2022, el segundo año en el 2023, el tercer año en el 2024, el cuarto sería el 2025 y el quinto sería el 2026. Independientemente, pongamos en el 2025 volví a generar pérdida, como el caso de acá. Ok, entendiendo entonces esas dos reglas, vamos a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Identificamos acá que el impuesto a la renta, ok, si yo tengo ya una utilidad tributaria, mi impuesto a la renta, independientemente del porcentaje, por tema de ejemplo hemos puesto el 25%, entonces mi impuesto a la renta causado va a ser de ese año de 34.500. Sin embargo, al hacer yo mi conciliación tributaria, veo que tengo una amortización por pérdida del año 2019 que me puedo hacer uso en el año 2020. Mi pérdida va a ser mi utilidad tributaria, que sería los 138.000. Sí, mi utilidad tributaria menos la amortización que yo me voy a hacer uso, que serían los 34.500, solo la base, por el 25%. Entonces yo me estoy aquí deduciendo el 25% de la amortización límite que me permite la ley. Es decir, de los 34.500 por el 25%, yo me estoy haciendo uso de 8.625, que acá le estamos visualizando como ahorro. Es decir, si yo no hubiera hecho el tema de mi amortización por pérdida de ejercicios anteriores, yo tuviera que pagar o tuviera generado un 34.500 dólares de impuesto a la renta causada. Sin embargo, yo me voy a hacer uso de la amortización por pérdidas del ejercicio anterior y voy a tener que cancelar, bueno, mi impuesto a la renta causado va a ser 25.875. Es decir, tengo un ahorro de 8.625. ¿Qué va a pasar en el año 2020? Perdón, en el año 2021, que yo tengo nuevamente una pérdida. No me voy a poder utilizar la amortización porque no es lógico, solamente cuando yo tenga la utilidad tributaria. Sin embargo, este ya es mi segundo año, que independientemente de que yo genere pérdida o no, ya es mi segundo año. Vamos al tercer año, que sería el 2022. De igual forma, ¿cuánto me puedo reducir yo máximo en mi amortización? Que sería el 25%. El 25% de los 60.000 que generé como utilidad tributaria antes de la amortización son los 15.000. ¿Cuánto me estoy ahorrando? Yo tenía que pagar 15.000 sin la amortización, ahora tengo que pagar 11.250 con la amortización. Tengo un ahorro de 3.750. Lo mismo va a pasar en el año 2023. En el año 2023 me fue súper bien, pero mi base, obviamente mi base límite para la amortización va a ser mayor. Por ende, si ustedes pueden visualizar aquí, mi ahorro es de 54.740. Y en mi último año, que sería en el año 2024, de igual forma, sería el 25% de mi utilidad. La metodología es la misma. ¿Cuánto sería mi ahorro? Los 6.875,50. ¿Ok? Identificando inicialmente esto, ahora, ¿cómo lo hacemos contablemente? ¿Cuáles son los asientos que debemos de utilizar? Primero aquí se ha evidenciado que en el tema del ICT, en el caso de las personas que les realicen auditoría, vamos a tener que presentar este informe de cumplimiento tributario y en este lo que se va a visualizar es cuáles son las pérdidas que yo me estoy haciendo uso dentro de mi declaración, dentro de mi conciliación. Entonces yo tengo aquí la pérdida de 2019 y la pérdida del 2021. El valor que yo declaré de pérdida tributaria fue los 425.000, lo que ya identificamos acá. Y en el 2021 los 115.000 que también identificamos acá. Y a través de este registro
nosotros vamos a ir viendo cuánto me he hecho uso dentro de mis conciliaciones en los años 20, 21, 22, 23 y 24, identificando cuánto he podido amortizarme y cuál es el saldo que de pronto no he podido amortizarme, porque también puede ser eso. Entonces aquí ya vamos identificando cuánto yo me he amortizado, que es el 25%, los valores que hemos visto acá. En el año 2020, los 34.500, en el 2021 no me he podido amortizar nada, en el 2022 los 15.000, en el 2023 los 218.000 y en el 2024 27.500. Es decir, aquí yo voy a identificar del valor inicial que yo tenía como pérdida provisionada, cuánto no he amortizado a la fecha. Entonces, aquí, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2024, la pérdida que yo tenía inicialmente del 2019 no la he amortizado 129.000. Ya no he tenido utilidades para poder terminar de amortizar. Y en el año 2021 obviamente no he amortizado nada. ¿Por qué? Porque prefiero amortizarme el año anterior, que sabemos que este es el que todavía tengo los 5 años pendientes para poder amortizar. Y pese a eso, me ha quedado un saldo todavía. Entonces aquí podemos ver que nos va a salir un total que yo no he podido amortizar, que la pérdida sería no amortizada de 244.031,50. La tasa fiscal al 25%, el saldo por impuesto diferido sería los 61.007,88. Ya vamos a ver esto con qué cruzamos después. Ahora veamos el tema de los asientos contables. Aquí tenemos asientos contables por dos opciones, por constitución cuando se crea el activo por impuesto diferido, en este caso por la amortización, o cuando yo me voy amortizando. Entonces, como nosotros tenemos aquí como registro año 19, 20, 21, 22, 23 y 24, vamos a ver cómo quedarían los asientos contables. Entonces, la Constitución ingresa un activo por impuesto diferido. Como su nombre lo dice, este va a estar con código 1 dentro del activo por impuesto diferido y ya les voy a indicar abajo en qué casillero debería estar declarado, qué casillero del impuesto a la renta. Entonces tenemos un activo por impuesto diferido de 106.250, que fue la primera pérdida que nosotros identificamos. ¿Cuál es esta? Ok. De los 425.000 que fue mi pérdida tributaria, el 25%. El 25% de 425.000 son 106.250. Porque acuérdense que una cosa es la base, aquí estamos manejando bases, aquí manejamos bases, aquí también manejamos bases, pero acá ya manejamos netamente el valor que yo me haría uso, que sería solo el 25% en mi conciliación tributaria. Entonces yo tengo aquí mi asiento contable, en la Constitución ingresa mi activo por impuesto diferido y se genera un ingreso por impuesto diferido, impuesto a la renta diferida. Entonces en el año 2019 yo genero un ingreso a través de una diferencia permanente. Esta sería mi Constitución, cuando creo y provisiono mi impuesto diferido para posiblemente en los 5 años siguientes, no sabía todavía en el 2019 si podía irme a amortizar. Ok, llega en cambio el 2020. En el año 2020, como vemos acá, regresamos acá, en el año 2020 yo tengo una utilidad, entonces sí me voy a hacer uso de la amortización y me hago uso de los 34.500 base, que el 25% representa los 8.625. Ahora, ¿cómo registro? Si ustedes bien saben, ya en la Constitución nosotros dejamos un activo por impuesto diferido, este es el que le vamos a ir disminuyendo. Entonces, entra mi gasto por impuesto a la renta diferido a través de la amortización y sale mi activo por impuesto diferido. Entonces aquí yo ya voy haciéndome uso de ese gasto para disminuirme mi base del impuesto a la renta causado y también voy a ir disminuyendo mi activo por impuesto diferido. Llega el año 2021. ¿Qué pasó en el año 2021? Volví nuevamente a generar pérdidas. Entonces, de igual forma, voy a establecer un impuesto diferido porque no sé qué es lo que vaya a pasar a futuro. Posiblemente pierda, posiblemente vaya súper bien. Entonces, en el año 2021 vuelvo nuevamente a generar una constitución.
No hago una amortización porque no me pude hacer uso de esta amortización ya que salí en pérdida. De la misma forma, genero un activo por impuesto diferido, que en este caso es, nuestra pérdida era de 515.000 por punto 25. Tenemos los 28.750 como activo por impuesto diferido y obviamente un ingreso por impuesto diferido. A través de este asiento yo genero nuevamente mi constitución, es decir, ahora dentro de mi libro mayor yo tengo ya dos valores que he registrado dentro de mi activo por impuesto diferido y solo uno me he podido disminuir, que es en el año 2020. Ok, ¿qué pasa en cambio en el año 2022, 23 y 24? Vamos a tomar el ejemplo de los tres, porque básicamente ya los tres genero la misma, genero utilidad, es decir, me puedo hacer uso de la amortización. De igual forma, entonces yo aquí como le registro al final del año, a través de mi conciliación tributaria, en el año 2022 genero un gasto por impuesto a la renta diferido y voy descontando de mi activo por impuesto diferido. No se olviden que lo que nosotros tenemos acá identificado son las bases. Entonces mi base es de 15.000 por punto 25, 3.750. Es lo que yo voy generando para disminuir mi activo por impuesto diferido. Llega el 2023 y hago exactamente lo mismo, el asiento por amortización que me estoy haciendo uso, entra el gasto por impuesto a la renta diferido y sale el tema del activo por impuesto a la renta diferido. En el 2024 es lo mismo, ingresa mi gasto por impuesto diferido y sale mi activo por impuesto diferido. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo se queda aquí mi mayorización? Si yo voy a ver, inicio en el año 2019 yo no tenía nada, no tengo nada como saldo inicial, pero actualmente yo he generado mi impuesto diferido de 135.000, que es la pérdida del año 2019 y la pérdida del año 2021. $135.000 he estado generando y cuánto he podido amortizar, es decir, en el haber vamos a poder visualizar todas las amortizaciones que yo he venido realizando. ¿Cuánto he venido amortizando? 73.992. En mi libro mayor vamos a visualizar 73.992 y tengo un saldo final de 61.007,88. Este es el cruce que se va a realizar en el caso de que ustedes hagan el informe de auditoría a través del impuesto de cumplimiento tributario. Entonces, a través del impuesto de cumplimiento tributario, vamos a hacer exactamente lo que ya vimos, solamente las bases, identificar cuántas me he ido haciendo uso, el total que no he amortizado por el 25%, que es la tarifa fiscal, sería los 61.007,28. Y confirmamos con nuestro libro mayor. Es decir, todos los años vamos a tener que ir identificando realmente cuál es el saldo que se va quedando dentro de mi impuesto diferido a través de esta tablita. Ok. Ahora, ¿cuál sería el ajuste? Como nosotros podemos visualizar acá, mis periodos para yo poder amortizarme ya terminaron. El 2024 yo me pude amortizar 27.500 de base, que correspondería a 6.875, y la diferencia ya no me puedo hacer uso porque la ley ya no me lo permite. Entonces yo tendría que hacer el ajuste por remanente no amortizado, es decir, ya dejarle de mi libro mayor, quitarle el saldo que corresponde al periodo 2019 y que se visualice solamente el saldo que corresponde al periodo 2021. Primero identifico cuál es el total de saldo no amortizado, que ya lo identificamos acá, 244.000, más menos los ajustes según NIF, que sería, es decir, lo que yo no me he utilizado, el saldo que está aquí, de este periodo nada más, porque el 2021 sí es cierto que no me he utilizado nada, pero todavía no ha caducado. Y no sé qué es lo que pueda pasar los siguientes años, entonces yo tengo que seguirlo manteniendo. La pérdida por amortizaje, o sea, por lo que vamos a ajustar ahorita, sería 115.000. De igual forma, esto por el 25%, que es la tarifa fiscal, genero el impuesto de 28.750, que esto sería lo que me tengo que dar de baja.
¿Cómo me doy de baja esto? Como sabemos, la reversión del impuesto diferido por caducidad tendría que mandar igual como gasto del impuesto a la renta en el periodo 2025. Este valor que yo no me estoy dando, que yo no me estoy utilizando, lo voy a revertir a través del impuesto diferido y vamos nuevamente a ver aquí mi libro mayor. Ok, aquí ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un saldo inicial, estamos en el periodo 2025, tengo un debe y tengo un haber. Entonces en el haber yo ya me estoy dando de baja netamente el valor que corresponde al, a la base que no voy a amortizar. Es decir, los 244.000, no, perdón, los 129.000 por el 25%, que serían los 32.257,88. Eso es lo que me voy a dar de baja. Tengo un saldo inicial de 61.707, que ya lo visualizamos en el 2024, y me quedo con un saldo final de 28.750. ¿A qué corresponde estos 28.750? Solo a los 115.000 de la pérdida tributaria del año 2021. 115.000 por el 25% es el saldo que se visualiza dentro de mi libro mayor. ¿Ok? Ahí me doy de baja entonces yo el valor completo, ya no me estoy amortizando, ya no me voy a hacer uso de la amortización del año 2019, con eso me aseguro que en el año 2025 no me equivoque y sigo utilizando la pérdida que ya no me corresponde. ¿En qué casilleros nosotros utilizamos el tema de los activos por impuestos diferidos? El activo se va directamente al casillero 441, como pueden ver ustedes acá, nos dice por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos anteriores. Entonces voy a utilizar este casillero para visualizar en el año 2024 los 61.007,88. ¿Ok? Y si estuviera en el 2025, los 28.750. Y en el año, el tema en cambio de los ingresos por impuestos diferido en positivo, lo vamos a ir visualizando en el casillero 889, que me parece que sí tengo acá. 189. No, no le he tomado la captura. Bueno, sin embargo, aquí ya están los casilleros en los que deberían ir los dos asientos que hemos venido revisando. Ok, igual aquí nos dice a qué corresponde el tema de las amortizaciones siguientes. Aquí tenemos una opción, una razón del por qué los activos por impuestos diferidos en pérdidas fiscales inflan las utilidades. ¿Cuál es la razón? Si nosotros tenemos una pérdida contable de 25.000, este es ya otro ejemplo independiente de lo que vimos arriba, ¿no? Si tenemos una pérdida de 25.000 y gastos no deducibles de 4.000, mi pérdida tributaria sería de 21.000. Ahora, ¿cómo se visualizaría en mi balance general y en mi estado de resultados integrales? Con una utilidad acumulada de 100.000 y teniendo una pérdida de 25.000, mi utilidad acumulada me va a dar de 75.000. Ahora, en mi pérdida contable, si yo tengo 25.000, tengo gastos de impuesto a la renta según NIF, no los tengo, mi pérdida contable neta va a ser de 25.000. Vamos a ver ahora en cambio con el tema de la amortización. Yo tengo en mi utilidad acumulada 100.000. Mi pérdida del ejercicio ya no va a ser 25.000, sino va a ser 19.750. ¿Por qué? Porque yo me estoy amortizando la pérdida de los años anteriores. Entonces mi utilidad del ejercicio inmediatamente va a ser 80.250. Ahí se va a visualizar la utilidad acumulada eh, cuando yo amortizo la pérdida de años anteriores. Y en mi estado de resultados, yo tengo esta pérdida, los ingresos por NIF serían los 5.250 y por ende mi pérdida igual sería diferente. Es por eso que el tema de los impuestos diferidos deben estar registrados tanto en el activo como en los ingresos o gastos. A la final no me hago solamente uso en la conciliación del tema del impuesto a la renta causado, sino también se visualiza en mis utilidades tributarias y que ya netamente se convierten en contables una vez que hago la conciliación tributaria. Ok, no sé si de pronto hay alguna pregunta, Kevin, hasta el momento que no pudo ser respondida en todo lo que hemos visualizado.
Creo Me- que hay una, me parece. ok, dígame, Kevin, ¿cuál sería? Ah, no, sí puedo ir leyendo, no te preocupes. Ah, ya, listo. Ya, ok. Dice aquí una precisión. Si en la contabilidad se puede identificar claramente los gastos atribuidos a los ingresos exentos, no es necesario calcular el factor de proporcionalidad. No es necesario si nosotros identificamos. Está correcta su pregunta y su respuesta. Usted mismo lo respondió. Si yo identifico, yo tengo claramente identificado en mi contabilidad que para esos ingresos estos son mis gastos, yo simplemente los identifico dentro de los gastos y no hay problema. Pero si yo no puedo identificar, entonces ahí tendría que hacer la forma. Y en el caso de que yo me olvide, es como le van a hacer las autoglosas del servicio de rentas internas. Sí, perdón, mil disculpas, ha habido mucha persona que no puede ingresar. Si existe una pérdida del ejercicio, se debe hacer la conciliación tributaria. Em, Ya dependería mucho de usted, porque si vemos, si bien es claro ya con la pérdida del ejercicio, lo único que debería considerar es si es que los gastos no deducibles que usted vaya a poner generan esa pérdida, o sea, superan, porque se va a convertir en base imponible de impuesto a la renta, podría continuar con la conciliación tributaria. Pero si sus gastos no deducibles no superan esa pérdida, entonces ya no sería necesario realmente. Ya no sería necesario que usted de pronto haga uso de deducciones adicionales, um, deducciones adicionales nada más, porque si usted tiene ingresos que son exentos, debería registrarlos e ir viendo cómo va cambiando su base, ¿no? Porque la conciliación tributaria lo que hace es, si usted me dice que tiene una utilidad contable de un valor, su impuesto a la renta sería tanto, pero no, no es verdad. Yo primero debería conciliar y ver en base a la normativa qué es lo que es gravable, qué es lo que es exento, qué es lo que es deducible, qué es lo que no es deducible, y ahí sí generar mi base imponible de impuesto a la renta. Ok, acá me dice, en el caso de que nunca se amortizó la pérdida y ya están más de 5 años en el balance, ya debería de darle de baja. A ver, si usted nunca hizo el asiento de constitución de la amortización y nunca se hizo uso, no hay ningún problema, porque la pérdida que usted genera al final del ejercicio y que se visualiza en el patrimonio, esa no va a poder amortizar a menos de un tema societario que se quiera compensar con utilidades, que es otra cosa. No es de lo que estamos hablando acá. Aquí lo que estamos hablando es del tema de si yo reconocí un activo por impuesto diferido por las amortizaciones. Si de pronto usted reconoció un impuesto diferido por esas amortizaciones que no se hizo uso, ya pasaron los 5 años, ya debe darle de baja. ¿Cómo? A través del asiento que visualizamos. Déjenme verle aquí. Sí, justo me quedé donde el asiento. A través del asiento de reversión por impuestos diferidos por caducidad. Ok, acá hay otra persona que me dice buenas noches. Una persona natural obligada a llevar contabilidad sale de impuesto a la renta 5.000 y en el formulario se descuenta 500. Por gastos personales le quedan 4.500 a pagar. Se contabiliza los 4.500 como impuesto a la renta para pagar o se pone los 5.000 impuesto a la renta para pagar y cómo sería la hacienda. Ya, a ver, entiendo que aquí la pregunta es por el tema de, bueno, persona natural, ¿no? Ahorita lo que estábamos visualizando es sociedades y la sociedad ya va en función de un porcentaje. Pero si usted tiene, genera un impuesto a la renta de 5.000 meses y que le descuenta los 500 por gastos personales y le queda 4.500 de impuesto a pagar. A ver, en el tema de personas naturales, tenemos que tener en cuenta que aquí consideramos los ingresos que sean tanto por renta de actividad y pueden ser también ingresos que no son considerados en la contabilidad, como por ejemplo un ingreso por dividendos, que como bien es cierto, aquí podemos hacer claramente la diferencia en sociedades. Acá sí se registra, en personas naturales se debe registrar solo por el tema de conciliar, pero no quiere decir que esté en la contabilidad. Sin embargo, si el impuesto a la renta, una vez que usted ya descuenta los gastos personales, son los 4.500, es el que debería registrar. No le debería registrar los 5.000. ¿Cómo sería el asiento? A ver, el asiento sería el impuesto a la renta. Bueno, hay dos formas realmente, que sí ya depende del criterio de cada uno, porque suele manejarse directamente de la cuenta de patrimonio, es decir, de la utilidad del ejercicio contra el impuesto a la renta por pagar, que serían los 4.500.
Y obviamente esos 4.500 se cerrarían en marzo, cuando usted ya haga la declaración y se compense con créditos tributarios o se cancele. O la otra sería es que usted le registre como un gasto de impuesto a la renta contra el impuesto a la renta por pagar. Así es como quedaría el asiento. Y hay una persona que está alzando la mano. Ya, Lady González, le Buenas escuchamos. noches, Belén. Sí, una preguntita. Con respecto a los ingresos de exentos, yo tengo un ingreso por reversión de jubilación patronal, porque salieron dos empleados. Ahora, ese ingreso usted decía que tiene que estar atado a un gasto. Ese gasto debe ser el servicio que me hizo el del estudio actuarial, o esto no tiene nada que ver, iría No, no solamente, tiene nada que ver. o sea, ese ingreso se iría solito, Ingreso iría solito. No, no tiene solito nada que ver. sí, Sí, nada que ver. nada que ver. Parece que hay, ajá, hubo una confusión. No, ese ingreso iría solito, no tiene nada que ver. Ok, muchas gracias, Belén. Ok, listo. Creo que ya están solventadas todas las preguntas. Vamos a continuar ya como para culminar. Ok, ya. Entonces, sobre el tema de la amortización, como nosotros visualizamos, acá, ¿en qué parte del formulario, lo que ya vimos el ejemplo, que espero que les haya Belén, servido mucho? Díganme, tenemos una pregunta más de alguien alzó la mano, me parece que era Manuel. Doris Pacheco. No, no, no hay ¿Alguien nadie. tenía alguna duda? Es que podría volver a alzar la mano. Entonces continuemos, por favor, Belén. Ok. Entonces, ¿en dónde le registramos nosotros el tema de la amortización? Amortización por pérdidas tributarias de años anteriores, como podemos ver en el casillero 833. ¿Cuál es la diferencia entre todas las generaciones o reversiones por diferencias temporarias? Como podemos visualizar en la parte de arriba, todos los demás sí tienen habilitado el casillero de generación y de reversión. Sin embargo, en el tema de la amortización solamente se puede visualizar que tenemos reversión. ¿Por qué pasa esto? Acá tenemos la razón. Ok, se encuentra bloqueado para el concepto de generación la amortización de pérdidas de años anteriores debido a que una pérdida tributaria se genera al final del proceso de conciliación tributaria. La pérdida tributaria o pérdida fiscal no es un concepto que corresponde a un gasto que se haya registrado en el estado de resultados, primeramente. Entonces, como sabemos que la pérdida no es un gasto que se genera, como por ejemplo el tema de una amortización, el tema de una jubilación patronal, no tiene el mismo tratamiento. Como no es registrada en el estado de resultados y que luego deba ser sumado, la manera como que este gasto fuera no deducible dentro de la conciliación tributaria, por lo cual no existe ese concepto de generación. Entonces, esa es la razón por la que no vamos a visualizar en ningún momento que hay una generación por amortización, sino solamente una reversión. Cada vez que la pérdida fiscal se vaya a deducir, es decir, cada vez que yo tenga utilidad tributaria, antes de la consideración de la base de la amortización, yo voy a tener que utilizar este casillero, es decir, el casillero 833. Entonces nos indica que cada vez que la pérdida fiscal se vaya a deducir o amortizar, el contribuyente va a tener que utilizar la columna de reversión para este concepto y así poder restar la amortización dentro del proceso de la conciliación tributaria. Es decir, entonces, si yo me hice uso del tema de la amortización, voy a tener que utilizar dentro de este casillero el 833 para que se pueda deducir dentro de mi base del impuesto a la renta causada. ¿Ok? Listo. Tengo otra pregunta. Una consulta si en la conciliación general, impuesto a la renta, al sumar los gastos no deducibles genera impuesto a la renta por pagar, ¿cómo se registra el asiento contable del impuesto a la renta por pagar? Ah, ya, ok. Muy buena pregunta. Un ratito.
Ok, entonces, ¿cómo yo lo haría? Porque como les dije, realmente ya depende mucho el tema de criterios. Para algunas personas suele estar bien, para otras no. Nosotros vamos a tener en este momento, con mi código 3 dentro de mi patrimonio, voy a tener mi pérdida del ejercicio. Pérdida del ejercicio. Y en mi pérdida del ejercicio yo voy a tener, pongámosle, para efecto tributario, la ver, voy a tener $1000, ¿ok? Eso se va a hacer, va a ver visualizado ahorita en mi estado de situación financiera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando yo genero los gastos no deducibles que estoy bien? Indica, y aquí me está dando el claro ejemplo de que es posible que tenga pérdida, pero que me genere un impuesto a la renta por pagar. Y pese a que yo tenga deducciones adicionales, no me haga uso de ninguna deducción porque no cumplo con las condiciones, el tema del aporte patronal, no uso el crédito tributario por aporte patronal, me genera con pérdida, lo único que va a hacer es Es que, aumentar esta es que pérdida. está ahí la opción de pedir la grabación también. Eh, No hay problema. ¿Por qué? Gracias, ya. Entonces lo que va a pasar aquí es que yo voy a tener un impuesto a la renta por pagar. Impuesto a la renta por pagar que va a ser, pongámosle por el 22%. Ok, y que se va a ir contra mi propia pérdida del ejercicio. Esto es lo que va a pasar, estimado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si yo lo considero así o yo lo considero como gasto, impuesto a la renta, el mismo valor, contra mi impuesto a la renta por pagar, que va a ser el mismo valor, vamos a ver que va a tener el mismo efecto en mi estado de resultados del ejercicio. El mismo efecto, o sea, va a utilizarse dentro de mi pérdida, va a disminuir. Ok, tenemos otra pregunta que me dice, ¿las cuotas de los socios aportan para gastos administrativos a una compañía de la super? ¿Son ingresos grabados o exentos? Las cuotas de los socios que aportan para gastos administrativos de una compañía regulada por las supercompañías. Tendríamos que visualizar qué tipo de compañía es, estimada Patricia. Aunque me dice que está regulada por la super, igual tendríamos que identificar claramente cuáles son esos aportes, en función de qué están cobrando esos aportes, si está dentro de su estatuto para poder identificar si son o no ingresos grabados. Así de forma general, no le podría dar una opinión personal realmente. Ok, continuamos entonces, por favor. Ya tenemos mi utilidad grabable. Ya llegamos entonces a la utilidad grabable o pérdida del ejercicio. Es decir, ahora sí, en función de esto, una vez que yo conseguí todos los valores, voy a tener el valor con el que voy a tener que hacer el cálculo del impuesto a la renta. Puedo tener una utilidad o puedo tener una pérdida. Y tenemos aquí como información general que nos indica si pertenecemos, no, perdón, esto no es de las sedes. Esto es si es que informamos o no sobre nuestra composición societaria. Entonces, esta pregunta realmente, si ustedes ya hicieron la declaración, el anexo del REBEFIPS, les va a aparecer automáticamente que sí, pero también les va a dar la opción de llenar estos dos casilleros, el 839 y el 840, en el caso de que no se haya informado toda la composición societaria. Entonces, si yo de pronto del 100% no informé la composición societaria, el 30% o el 40% aquí es en donde tendría que señalarla. La diferencia entre los dos casilleros es que la una me dice que si no declaré dentro de los plazos establecidos y la otra si la composición societaria no la declaré porque pertenecen a paraísos fiscales o beneficiario final al 31 de diciembre del ejercicio fiscal. En el caso de que yo ponga aquí o sale automáticamente que no, porque no hice el anexo de RBFIPS, no voy a tener que utilizar estos casilleros porque ya me estoy dando por entendido de que el 100% de la participación accionaria yo no lo hice. Ok, ahora vamos a ver acá esta parte de la información que va a ser relacionada con los ingresos obtenidos dentro o fuera de las zonas francas. Entonces, dentro o fuera de las zonas francas, francas, perdón, si yo tuve algún ingreso
como usuario de operador o como operador de esta zona, tengo aquí que identificar. ¿Por qué razón? Porque de igual forma aquí recuerden que tenemos un cálculo diferente del tema del impuesto a la renta causado. Y inmediatamente, si yo ya registré en mi sección 4, que era del estado de resultados integrales, 8.000, por ejemplo, y yo ya pongo acá que $1.000 corresponde a ingresos que están dentro de mi sede o zona franca, me va a salir el cálculo automático de la diferencia. Es decir, los $7.000 son aplicables afuera de zona franca. Y las tarifas del impuesto a la renta. Esta parte también visualizaron el día de ayer con Andrés, que en función de las preguntas que vimos inicialmente, pero no les puse eso para poder topar aquí en este momento, nos indica si es que somos beneficiarios de alguna reducción del impuesto a la renta. Y aquí nos dice cuáles podrían ser. Puede ser una empresa que ha sido existente con nuevas inversiones productivas. Puede ser que tenga derecho a la reducción de la tarifa por reinversión en utilidades. O puede ser una empresa existente con inversiones productivas que genera empleo por el incremento neto de empleo. Y en función de eso nosotros vamos a tener que indicar si sí o no se van a abrir los casilleros y voy a tener que utilizarme la deducción adicional. Este es un recorderis de lo que igual ya les indicó Andrés, de las tablas del impuesto a la renta, cuándo aplicaría el 22%, si tienen ingresos hasta el millón, si tienen ingreso más del millón, sería aplicable más el 3%, pero obviamente con condiciones, ¿no? Cuándo sería el aumento de la tarifa, en el caso de que no hayan presentado el REVEFIPS, en el caso de que tengan residencia fiscal, el porcentaje que corresponda. Entonces, esto realmente igual ya visualizaron el día de ayer con Andrés, y si de pronto todavía no quedó claro o necesitan identificar, pueden por favor visualizar en el material que Kevin ya les compartió a través del canal. Está toda la información. De hecho, esta información también va a ser cargada y ahí pueden ustedes irse guiando ya con los ejemplos prácticos, porque de pronto ya visualizándolo nuevamente o cuando lo están haciendo ahí se generan preguntas. Sí, está bien. Ya les paso ahorita mismo el link de donde está el código para que puedan ingresar al canal y puedan ver todo lo que es el material y los videos. Gracias, Kevin. Ok, acá tenemos ya las últimas deducciones que serían el valor del beneficio que yo me voy a hacer uso. En este caso, por el tema de los porcentajes, como les decía, el valor del beneficio del impuesto a la reducción de 3 puntos porcentuales para el desarrollo de nueva inversión, por ejemplo, en el casillero 059. Como yo les indiqué, aquí está abierto completamente el formulario, le puse que sí, me di el trabajo de ir viendo cuáles son los casilleros que se van a ir abriendo. Por eso es importante que ustedes tengan bien claro primero el perfilamiento. No lo abran por abrir porque luego suelen confundirse con el tema de los casilleros. Ya nos ha pasado. Y ahora sí llegamos al impuesto a la renta, el impuesto causado. Ok, entonces en función de una vez que yo ya tengo mi utilidad o pérdida contable, ahora sí ya tengo mi base imponible y a través de mi base imponible se me hace el cálculo del impuesto a la renta causada. Una vez que ya concilié todo lo que hemos pasado viendo en esta última hora. Entonces yo tengo aquí mi impuesto a la renta causado, el mismo que puede ser reducido con algún anticipo si yo lo realicé. Recordemos que el anticipo ya no es obligatorio a partir del año 2017, es voluntario y este mismo anticipo es calculado en función del impuesto a la renta que se genere en este año. Por ejemplo, si yo quisiera pagar anticipo, en el año 2024 tendría que ver cuánto tengo de impuesto a la renta causado, cuánto tengo de retenciones que me han realizado y sería hasta el 50%, que suele en algunos casos salir como valor sugerido, pero ya es opcional si lo queremos cancelar o no. Y obviamente este anticipo puede ser cancelado hasta el 31 de diciembre del periodo siguiente. Tenemos entonces un... Ah, me había olvidado. No, todavía no me olvido. Está aquí. Ok, entonces aquí ya tenemos el tema de las retenciones. Como ustedes pueden ver, primero ya vemos acá que si yo selecciono de que soy régimen RIMP en las preguntas iniciales, aquí ya me sale automáticamente sí o no. Y si yo quiero dar la opción y cambiarle, es preferible que se regrese y que haga el cambio dentro de las preguntas. Entonces aquí ya le sale cuál es el impuesto a la renta que usted tendría si estuviera dentro del régimen RIMPE, y si obviamente usted pone no, le sale el cálculo como que fuera dentro del régimen general.
Tenemos las retenciones que nosotros hayamos recibido eh, como régimen general, retenciones de dividendos anticipados, retenciones pagadas por ingresos provenientes del exterior o autorretenciones. Acuérdense que existe el tema de las autorretenciones para las grandes empresas o grandes contribuyentes. El anticipo del impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos, intereses por anticipo del impuesto a la renta pagados voluntariamente, anticipo de impuesto a la renta pagado voluntariamente. Esto, reitero, el tema de los anticipos son voluntarios. Crédito tributario por impuesto a la utilidad de compra y venta de predios y plusvalías. Esto netamente para el tema de las constructoras, los que realicen actividades de urbanización, lotización y otras similares. Tenemos un crédito cuando pagamos el tema de la utilidad en la compra y venta de estos bienes y el crédito tributario de años anteriores. Aquí también voy a hacer un énfasis un poquito porque en este crédito tributario ayer escuché que estuvieron en la capacitación que preguntaban de cuántos años se puede registrar. Entonces, estamos en el 2024, yo puedo registrar 2021, 2022 y 2023 porque la ley me permite hasta de los 3 años anteriores. Si yo me equivoco y pongo 2020, tengo crédito tributario del año 2020, 21 y 22, es decir, aquí aparecieran 4 periodos, me va a saltar este error, va a decir, detalle del crédito tributario de años anteriores, el año debe corresponder a cualquiera de los 3 anteriores al periodo fiscal a declarar. Pero ojo, eso no quiere decir que como es el crédito del año 2020, pero le voy a poner del año 2021. No, no es así. Este crédito que usted de pronto no solicitó devolución, no se hizo uso, debería de darse de baja. Y es como gasto no deducible. Ok, eso entonces al tema de los créditos tributarios. Y también acá tenemos el tema del crédito tributario generado por impuesto a la salida de divisas, que si bien sabemos ya no nos hacemos uso del crédito tributario del ISD, sin embargo en el año anterior seguramente algunas personas sí les hicieron la retención y dentro de sus partidas arancelarias corresponde a crédito. Entonces deberíamos de registrarlo como recomendación. Utilícense dentro de la conciliación tributaria. Una vez que hacemos esto, del impuesto a la renta causado, utilícense el tema del crédito tributario por ISD primero, antes que el crédito tributario a la renta. Porque sabemos de que de aquí, de pronto, si no van a hacerle solicitud de devolución, es la mejor opción. Y listo, con eso terminamos todo el ejercicio. He tratado de darles como que tratando de identificar en cuáles son los problemas que ustedes podrían tener al momento de hacer el tema de la declaración del impuesto a la renta. Kevin, ¿tenemos preguntas? Creo que sí. A ver, me dice si la conciliación general del impuesto a la renta sumar los gastos... Ah, ya, ese ya le respondí. Esa también ya respondí. Aquí Sandra Barros me dice, ¿y ese gasto de impuesto a la renta es deducible o no deducible? No sé cuál de los gastos. Sandra Barros, si de pronto me puede especificar cuál de los gastos, porque de pronto no me estuve pendiente. El gasto del impuesto, la renta. No, es que si es el impuesto, la renta que se genera, obviamente se ya va a salir después del tema de los gastos no deducibles, entonces no tendría que considerarse deducible, no. Ese ya es netamente de conciliación y obviamente se va a ver visualizado en la pérdida o en la utilidad que ya voy a registrar dentro de mi patrimonial. De pronto, si es que tienen alguna otra duda, esta es la oportunidad. No se olviden de que pueden descargarse igual todo este material, que se sigan conectando al canal. Mientras más comunidad somos, vamos a seguir dando este tipo de capacitaciones. Realmente hemos tratado de darles lo que sabemos que pueden necesitar, pero si hay algo específico que de pronto no les quedó claro, con mucha confianza pueden escribirnos al grupo. Somos un grupo de profesionales que ustedes nos han podido conocer a 3 personas, realmente somos mucho más y estamos prestos a colaborarles en lo que ustedes necesiten. ¿Qué?
Sí, me parece que tenemos una pregunta de Paul Guamaní. Claro, dígame, estimado Paul. Buenas noches, mi nombre es Paulina, perdón. Por favor, no me quedó muy claro eso de las pérdidas. Lo que pasa es que en mi empresa tienen en la cuenta de patrimonio las pérdidas acumuladas, registradas, pero nunca le hicieron lo que usted me dice de los ingresos, lo que hicieron ahorita de la Constitución y nada de eso. O sea, ¿cómo le puedo hacer para cerrar la cuenta o se le sigue manteniendo ahí? Pero esta pérdida que usted tiene acumulada corresponde a pérdidas del ejercicio, ¿verdad? Claro, No, son pérdidas del ejercicio. No, ya, nunca se amortizó. ya. Si usted nunca amortizó, obviamente nunca hizo la generación del impuesto diferido. Entonces no tiene nada que hacerle. Más bien, usted ya perdió la posibilidad de hacerse uso de la amortización si es que hubiera generado utilidad. ¿Para qué? Para que cuando genere utilidad pueda utilizar la amortización de la pérdida del año anterior o de los años anteriores y obviamente que cuando le genere un impuesto a la renta causado sea menor. Esa es la razón del tema de la amortización de las pérdidas anteriores. Pero si usted tiene registrada la pérdida del ejercicio que vino generando o la pérdida neta que vino generando todos los años, esa no habría nada que hacer. Ahora, si en algún momento, esto ya es otra cosa, no parte, bueno, sí tiene relación también con la parte tributaria, ¿no? Pero si en la parte societaria usted quiere compensar las pérdidas con utilidades, en el caso de que tenga, se lo puede hacer. Pero ese es otro tema. Entonces, espero que haya quedado muy clara la pregunta y la respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a usted. A ver, aquí hay otra pregunta. Ya. A ver, el gasto de impuesto a la renta que se genera después de la conciliación. Se resta el crédito tributario de años anteriores como registro del impuesto a la renta por pagar si mando al gasto ese gasto no deducible o ese gasto es deducible o no deducible. A ver, estimada Sandra. Vamos a regresar acá. A ver, tomemos en cuenta este impuesto, ¿ya? Solo por tema de ejemplo. Yo tengo aquí un impuesto a la renta causado, que seguramente este señor se quedó con el 28% porque pongamos que no presentó el RBFIPS. Este es mi impuesto a la renta causado y yo tengo retenciones en la fuente de este valor, ¿ya? Entonces yo me quedo con un impuesto a la renta por pagar. Usted me dice, si yo registro en el gasto no, el gasto del impuesto a la renta, ¿ya? En el caso de que se registre así. Gasto impuesto a la renta, gasto impuesto a la renta, ¿ya? El impuesto a la renta va a ser los 169,000, el gasto, y se va a quedar un impuesto a la renta, por pagar, que va a ser el mismo valor. Esto va a pasar el 31 de diciembre del 2024. Llega abril y usted ya hizo la declaración en el mes de abril, digamos que usted hizo el 10 de abril del 2025. Obviamente este gasto tiene efecto con su utilidad neta, ¿no? Porque ya su utilidad no va a ser, veámosle acá, usted tenía una utilidad antes de la participación trabajadores y del impuesto a la renta, 850,000. 850,000. Usted ahora ya va a tener menos el impuesto a la renta causado, 850, menos el impuesto a la renta causado, va a tener los 680,071,50. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar en abril? En abril usted ya va a tener que netear el impuesto a la renta por pagar, porque usted tiene un impuesto a la renta por pagar de 169,000. Sin embargo, también tiene dentro del activo el crédito tributario del impuesto a la renta, perdón, de retenciones. Retenciones, puede decir año anterior o año 2024, o puede ser que este tenga 24, 23, 22. ¿De cuánto? De 66,000.
No sé por qué me está saliendo así, pero bueno, pongámosle 66.000 acá. Obviamente, ¿de dónde va a disminuir? Voy a netear mi crédito y va a disminuir del impuesto a la renta por pagar. Este de aquí se va a netear con este de acá. ¿Cuál va a ser mi saldo? Tengo esto de impuesto a la renta por pagar y tengo, estos son los 103.000, ¿cierto? Esto de acá. ¿Qué va a pasar acá de los 103.000? Voy a tener que pagar. Seguramente usted pagó con bancos, la diferencia puede ser, pongámosle que pagó con banco, con notas de crédito desmaterializadas, no lo sé, pero así es como va a quedar. Ahora, si usted me dice, la pregunta se va porque yo tengo aquí un crédito, que lamentablemente acá no se ve, pero yo tengo un crédito del año 2020, ¿no es cierto? Entonces yo ya le voy a tener que dar de baja. Yo ya le voy a tener que dar de baja antes de hacer mi conciliación, de hecho. Es decir, en mi sección 4, en la que vimos acá, yo ya voy a tener que ponerle aquí, dentro de mi gasto, que usted ya se dio de baja y que es un gasto no deducible. Digamos que usted todavía se quedó con un crédito tributario del año 2020. Ajá. Aquí en mi sección número 4, perdón, en mi sección número 3, dentro de mi costo o gasto, aquí ya me voy a dar de baja para que previo a mi conciliación ese valor ya esté considerado. Y obviamente, si yo ya le pongo como gasto no deducible, tengo que verificar que en el casillero de gasto no deducible también esté sumado ese valor. Listo, ahora sí, creo que ya no hay ninguna pregunta pendiente, Kevin. Hola Me Belén, buenas parece que noches, ¿cómo ya, estás? claro, siga, por favor. Belén, buenas noches, soy Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Belén, creo que le entiendo yo la pregunta de la chica, es que como usted le dice que se registre el gasto dentro del estado de resultados, lo que ella creo que le está más o menos queriendo preguntarle es que ese gasto tiene que ir registrado arriba al momento de registrar el tema de los gastos deducibles y no deducibles. Entonces ahí creo que tocaría explicar a la señora que obviamente nosotros en el estado de resultados solo vamos a registrar los ingresos y costos del periodo. Correcto. Si de pronto es por ahí la pregunta, estimada Sí, Sandra, el gasto del impuesto a la renta del periodo obviamente no va, porque eso ya lo podemos solamente identificar a través de la conciliación. O sea, sería el último de los pasos. Por eso es que vaya directamente al tema de la utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio, depende de lo que genere. Muchas gracias, Andrés, por la aclaración. Bueno, al parecer ahí creo que quedan solventadas todas las dudas. No hay nadie más que alce la mano o necesite alguna aclaración. Siendo así, entonces quererles más que todo agradecer a estas personas, a ustedes, que las personas que nos ayudaron son colaboradores de Confe, auditores, son los asesores, son personas súper capacitadas y que siempre están a la vanguardia de todas las noticias que se están dando a nivel nacional con respecto a tributación, finanzas, la economía, cómo está en el país. Entonces, todo lo que abarca o se realiza en el SRI, somos un grupo muy grande y muy consolidado en el mercado hoy en día. Entonces, nuestro aporte para ustedes es esto más que todo y siempre estar junto a ustedes, ayudándoles, colaborándoles, más que todo para que todos estén capacitados y a la final todos aprendamos juntos. No se olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. También nos encuentran en una red social que es muy importante hoy en día, profesional, que es LinkedIn. Ahí también se sube todo lo que es temas importantes. Y para nuestra comunidad, más que todo, que sigan sumándose, es el link que les pasamos. Les vuelvo a pasar después de esto.
y que nos sigan porque vamos a estar así mismo continuando con las capacitaciones, con webinars, con seminarios, igual de temas que se estén dando o se estén actualizando o las nuevas noticias o asimismo reformas. Entonces, muchas gracias a los ingenieros que nos han ayudado desde el día miércoles hasta el día de hoy, que han sido un aporte muy grande y a ustedes más que todo por ayudarnos con y brindarnos un poco de su tiempo para que escuchen este webinar. ¿Algo que quiera decir, ingeniera Belén? ¿Aportar? Pues agradecerles realmente. Ustedes ven el compromiso pasado afónica en toda la capacitación, sin embargo es un compromiso nuestro con ustedes de no fallarles, de no quedarles mal, de ser un aporte realmente para la colectividad. Entonces, en nombre de todas las personas que hemos estado aquí al frente, les agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que el día viernes es un día muy difícil. Tuvimos que reprogramar por el día martes, fue, que jugó el Ecuador. Todos somos ecuatorianos. Sin embargo, como les dice Kevin, toda la información igual va a estar dentro del grupo. Por favor, únanse en el grupo, van a estar actualizados, van a estar informados. Y las personas también que requieran el tema del certificado, también pueden comunicarse directamente con Kevin. Van a tener un descuento adicional las personas que hayan estado dentro de los días de capacitación. Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden comunicarse al chat que les está indicando Kevin. Les agradezco mucho, que tengan un buen fin de semana y que tengan un excelente momento y claridad al momento de hacer su declaración de impuesto a la renta. Muchas gracias. Es así como damos por culminado este webinar de 3 días que ha sido bastante grandioso. Les dejé el link y también para los certificados, para las personas que se han conectado, tienen el 40% de descuento. Pueden escribirme al número de WhatsApp que encuentran ahí. En ese número me contactan directamente para poder coordinar esta parte del certificado para las personas que lo requieran. Más que todo porque vimos que tienen una parte donde van a solventar y pueden demostrar ahora sus conocimientos de tal manera. Entonces, asimismo, en el link del canal encontrarán tanto el material como también los videos de esta semana, de estos webinars de 3 días que hemos ido dando. Y cualquier situación, estaremos comunicándoles por el canal. Y muchas gracias a ustedes y hasta ahí ha sido todo. Buen fin de semana.